Él es asambleísta por la provincia de Bolívar y precisamente los temas son de gran actualidad. Juicios políticos planteados al ministro de Salud y al ministro de Trabajo. Nos gustaría, doctor, que nos explique en qué estado está. Empecemos por el juicio político al ministro de Salud. ¿En qué estado está en la Asamblea este juicio? Por favor, buenos días. Buenos días, estimado Jimmy, amigos que nos acompañan. Efectivamente, el juicio político fue presentado el 1 de febrero a las 9:56 de la mañana. Con la ley orgánica, con la reforma a la ley orgánica de la función legislativa, el juicio avanzado pasó al CAL, el CAL remitió a la unidad de técnica legislativa y el día de ayer el Consejo de Administración Legislativa acaba de enviar a la Comisión de Fiscalización. Se encuentra ahora en la Comisión de Fiscalización. Estamos haciendo un llamado para que se declare prioritario y se aborde de manera concomitante los dos juicios políticos, puesto que existe un exhorto, existe un pedido, una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, apoyado por 120 asambleístas, para que los juicios políticos que se presentaran en contra de la autoridad sanitaria sean procesados de forma diligente e inmediata. Doctor, porque me imagino entonces que es cierto aquello de que primero hay que llevar a cabo el juicio político del ministro de Trabajo y después viene el juicio político del ministro de Salud. ¿Así es? Sí, eso, a nuestro criterio hay un error de interpretación allí. Cuando se encuentra sustanciación de causa, de proceso, un juicio político a la misma autoridad y se presentara un pedido de juicio político a la misma autoridad, al mismo ministro, se deberá esperar que se termine de procesar. Hay un error de interpretación al cual estamos interponiendo los debidos oficios y solicitando de la manera más adecuada y diligente a la Comisión de Fiscalización para que concomitantemente pueda abordar. Porque de lo contrario, imaginemos nomás, pueblo ecuatoriano, ¿qué pasaría si un juicio político en la justicia se procesa primero uno, se espera ese para que se procese lo otro? Es muy similar, es un símil lo que pasa en la Asamblea Nacional. Por esto es que pedimos, por este medio de comunicación, a los compañeros asambleístas de la Comisión de Fiscalización revisen la ley y actúen de manera diligente en empatía con el pueblo ecuatoriano, porque el tema del juicio del ministro de Salud es un tema urgente, es necesario que tengamos una autoridad diligente que priorice sobre todo un plan de vacunación para los ecuatorianos. Asambleísta, buenos días, les saludo a Omar Jaén, gracias por su tiempo. Doctor, ¿nos podría recordar solamente para nuestra audiencia y tenerlo presente cuáles son las causales tanto del juicio político para el ministro de Trabajo como para el ministro de Salud, para tenerlas bien claro, por favor? Las causales para el ministro de Trabajo principalmente están consideradas 7 causales. Dentro de las que consideramos más importantes, obviamente que todas son importantes. El incumplimiento a la disposición transitoria 20ª en cuanto a la expedición del cuadro del salario básico unificado para el 2021 es uno de los causales. El más mediático en su momento fue el no registro de prohibición de ejercer cargo público a la ministra de Salud, a la exministra de Gobierno, María Paula Romo. Es uno de los más mediáticos que se ha presentado allí, pero son 7 causales. Tenemos principalmente las que tienen relación con Exprosen, con los trabajadores de la fábrica Exprosen, que no permitió, no dio paso al inspector de trabajo para que pueda interceder, para que pueda intermediar entre los trabajadores. El no contestar información a la Asamblea Nacional en estos casos han sido los principales. Pero yo quiero referirme con mayor profundidad, estimado Omar, y con las debidas disculpas del caso, todo es importante. No se preocupe, sigan. ¿Ya? Pero yo quiero referirme a las causales por las que desde mi despacho plantea el juicio político, que son evidentes y que han sido ya sustanciadas incluso. La primera, la entrega fraudulenta de carnets de discapacidad en momentos de pandemia. Más de 3.000 carnets se entregaron con este ministro, con este gobierno, y no fueron debidamente justificadas. Este ministro no contestó ni a la autoridad de aduanas ni a la autoridad del SRI cuando fueron lanzadas las alertas de que se estaba creciendo, que existía un crecimiento inicial de importación de vehículos, un crecimiento inicial de devolución de IVA. Existe un informe que se encuentra en la presidencia de la Asamblea Nacional que contiene 16 causales para enjuiciamiento político al ministro de Salud, Juan Carlos Reyes, a la ex ministra Catarina Andamuño, al director nacional de discapacidades, Javier Torres, y a Fabricio Villamar.
16 causales debidamente justificadas que han sido ya sustanciadas durante 6 meses de investigación en la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, que ejerció el carácter de fiscalización. La segunda causal, una también evidente y fácil de revisar y analizar. El ministro de Salud no entregó los nombramientos a los profesionales de la salud hasta el 22 de diciembre de 2020. Debió haberse entregado todos los nombramientos. No, ni siquiera se inició el proceso, estimados amigos. No se entregó, y los que se entregaron, 6.000 nombramientos, están llenos de vicios y de irregularidades. Se han entregado nombramientos por palancas, porque no existe una norma técnica que realmente permita una selección adecuada de quienes deban recibir el nombramiento de acuerdo a ese más llamado reglamento y al artículo 10 que se encuentra en ese reglamento. Entonces, incumplimiento por demás justificado. Y el último, el mediático, el que estamos pasando en este momento, el no haber cumplido, el no tener un plan de vacunación, ni siquiera no haber cumplido, no tienen un plan de vacunación. Existe uso indebido de fondos públicos, se hizo tráfico de influencia, todos conocemos que se vacunó a sus mamitas, a sus familiares, a las personas más cercanas, se acaba de llamar a los rectores de las universidades, a las personas influyentes y más notables. Todo este plan de vacunación inexistente nos hace decir a los ecuatorianos de que este ministro está incumpliendo con sus funciones. Doctor, hubo una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y quiero que nos dejen claro. A ver, ¿estoy bien o estoy mal cuando digo que ahora todo juicio político tiene que elaborarse un informe y es el Pleno el que decide si se archiva o no, o eso no pasó? Antes de la reforma, los juicios políticos dormían o en la presidencia de la Asamblea o en el Consejo de Administración Legislativa, y pasaban a la Comisión de Fiscalización, y en la Comisión de Fiscalización se archivaban, por eso que se llamaba la Comisión de Archivo. Ahora no, esa potestad de archivar ya no la tiene la Comisión de Fiscalización, pasa al Pleno de la Asamblea, y el Pleno de la Asamblea decide si archiva o no. O sea que ambos ministros se van a tener que presentar ante el Pleno sí o sí. Ambos ministros se van a tener que presentar al Pleno sí o sí, y de manera urgente. Pero es importante decirlo, y también en este medio de comunicación decirlo, de que el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió con 120 votos a favor de que los juicios políticos que sean presentados en contra del ministro de Salud se declaran prioritarios y se traten de manera diligente, oportuna e inmediata. Lo que no está sucediendo en este momento es que la Comisión de Fiscalización no priorizó, al tener dos juicios a la vez, a renglón seguido, no priorizó el juicio del ministro de Salud. Es por eso que en este momento estamos llamando para que la Comisión de Fiscalización haga eco con los ecuatorianos y se comprometen concomitantemente a tratar los dos juicios. Claro, doctor, una cosa rapidita, doctor. O sea que si eso no pasa y se prioriza el del ministro de Trabajo, estaremos hablando de abril, el juicio político del ministro de Salud, más o menos, ¿no? No, realmente los plazos ahora son cortos. Son menos. Son 25 días. El 20 de marzo iniciaría el juicio político en contra del ministro de Salud, en el peor de los casos. La Comisión de Fiscalización no se ha indicado de que van a ser extremadamente diligentes, que no se van a cumplir los plazos topes y que es probable que antes del 20 se pueda iniciar el juicio en contra del ministro de Salud. Ahora, por los tiempos que se estimaron dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los plazos son más cortos y existen términos que tienen que cumplirse. Doctor, mi última interrogante. Hemos hablado de estos dos casos, de estos dos pedidos de juicio político. ¿Qué pasó con los 5 pedidos de juicio político en contra de Richard Martínez y del otro pedido de juicio político contra María Paula Romo por el reparto de los hospitales? Parece que ya se quedaron en el olvido, ¿no? Recordemos que esos pedidos de juicios políticos fueron solicitados antes de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y sucede lo que sucedió en el antaño. O sea, dormían los juicios en el despacho del presidente, en la comisión, en el Consejo de Administración Legislativa, y ni siquiera lograron llegar a la Comisión de Fiscalización. Eso hemos regulado con la reforma. Ahora la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina plazos y términos y se tienen que cumplir. ¿Cómo está, doctor? Le saluda Alondra Santiago. Según la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, desde el inicio del periodo legislativo, mayo de 2017 hasta noviembre del 2020, la Asamblea Nacional ha tramitado 31 juicios políticos, de los cuales 6 han terminado en censura y destitución del Pleno, mientras que el resto también está en trámites, etc. Hay otros casos también que el rigor legislativo también presenta
retrasos, lo decía Omar ahora, como el ministro Martínez, etcétera. Quedan archivados, no fueron admitidos por el Pleno, etcétera. ¿De qué se trata esta posible condescendencia? ¿Hay flacidez legislativa? ¿Debemos confiar en esta nueva asamblea para que cumpla con los plazos y cumpla con estos pedidos de juicios políticos? Falta de compromiso de parte de las principales autoridades de la asamblea en cuanto al cumplimiento de términos y plazos y en cuanto a la voluntad del legislador de darle procesamiento a los juicios políticos, diría yo. Pero ahí está, el castigo más grande ha sido que ni un solo asambleísta tenga este partido de gobierno. Este gobierno y este ministro, que tanto daño lo han hecho, han sido ahora censurados por la autoridad máxima que es el pueblo ecuatoriano. Ni un solo asambleísta han podido sacar, y eso realmente lo debe dolerles muchísimo a aquellos que incumplieron y que quisieron proteger a un gobierno que hizo tanto daño y que incumplió, diría, con todo el pueblo ecuatoriano. Por eso es la popularidad que tiene, y por eso es que también nos ha tratado la Asamblea Nacional a tener esa popularidad tan baja. Pero existen asambleístas y asambleístas. Y aquí estoy para responder al pueblo ecuatoriano, no como Ángel Sigmaleza, sino a las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano de que urgentemente se cambie el ministro de Salud, por ejemplo. Doctor Ángel Sigmaleza, muchas gracias, asambleísta de independiente, tengo entendido, doctor, ¿no? Que llevó adelante, perdón. De Suma. De Suma, perdón, doctor. De Suma, que llevó adelante, está llevando adelante el juicio político del ministro de Salud. Un buen día, doctor. A ustedes, muchísimas gracias. Un buen día.